Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta presentación del libro de Ana Arzumagnani y Román Caracciolo, Milena e Irene, periodistas, un pronunciamiento. Ha sido una experiencia muy interesante la lectura del libro, que tiene una circunstancia extendida en el tiempo en cuanto a las diversas formas en las que fue presentado. Antes que nada, los parroquiales, que son los agradecimientos al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, y al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, en su espacio Hablar de Literatura, que nos permite, por ejemplo, hoy tener este encuentro en relación a la literatura argentina contemporánea. Voy a ser breve en cuanto a lo que voy a decir del libro, porque tenemos también hoy una multiplicidad de actividades en relación al libro, que ya lo van a explicar Ana y Román. El libro, como dije, ha tenido desprendimientos, mosaicos, traslados en un punto, que es un poco también de lo que habla la obra. Pensaba viendo hacia aquí en un hecho determinante para la historia argentina, que es el año 1826, la famosa ley de Infiteusis, en donde se otorgan más de 7 millones de hectáreas a 365 personas. Eso determina de alguna manera una estratificación territorial, y pensándolo en el libro y los traslados, en Milena e Irene, los traslados en el tiempo y los traslados concretos de sus propios exilios y de sus propias muertes, pensaba también qué bueno que Ana haya pergeñado este encuentro de esas dos personas, de esos dos seres humanos, siempre en constante, una situación transitoria en cuanto a la seguridad y en cuanto a muchos otros factores que hace que pueda desarrollarse la vida de una persona. Así que bueno, en Barnacle estamos muy contentos. Es el segundo título de Ana Arzumagnani en la casa, el primero junto a Román. Es un libro muy poderoso, aparte tiene toda la cuestión técnica también de puesta que se ha hecho a partir de la obra que ha escrito Ana. Ana cita a Wittgenstein en un pasaje y dice el famoso final del tratadito, sobre aquello de lo que no se puede hablar, mejor es callar, dice. Bueno, tienen mucho para decir estos dos personajes y así también los dos autores, así que sin más prolegómenos, yo los voy a invitar a que sean ellos que van a decirlo de manera mejor y más acabada, cuál es la propuesta del libro y lo que va a suceder luego. Bueno, eso es todo por ahora. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Difícil la llegada, las calles bastante colapsadas, difícil estos tiempos también, de situaciones éticas y estéticas de Argentina y del mundo también, que resulta un poco difícil, otra vez digo, enhebrar palabras para darle algún sentido a esta sensación de sinsentido generalizado. Pero vamos a intentar. Como decía Alberto, primero los agradecimientos, agradecerles, claro, a ustedes, a todos ustedes, a Alberto Cisnero por la puesta en la publicación, la generosidad de tomar las fotografías, de hacer la publicación con tanto esmero, a Susana Chela, a este espacio tan hermoso, tan hermoso, y claro, a Román Caracciolo, con quien estuvimos trabajando, ideando, jugando con el espacio escénico. Estos dos personajes, en realidad, Román me decía, después de haber hecho y puesto en escena distintos textos, ya habiendo sido publicados míos, que quería algo nuevo de dos mujeres. Yo justo había publicado La Iesenska, entonces estaba el personaje de Milena Iesenska con tantos pliegues, con tanto espesor, con tanto volumen, y Román me decía, bueno, pero me gustaría que dialogara ese personaje con algún otro, y entonces, como estábamos en la escena del
la Shoah, el nazismo, la persecución, el trabajo con la literatura y el periodismo, en la indagación apareció la catalana Irene Polo. Irene Polo también es una periodista como Milena. Ella huye de la guerra civil española y llega acá a la Argentina, se convierte en la traductora, también traductora como Milena Jesenska, de las editoriales Sopena y Losada. Es la amada amante de Giroud, también como Milena Jesenska, que tiene ese lado de amada de Kafka. Y finalmente termina en una situación de gran angustia aquí en la Argentina, suicidándose a los 32 años. Una vida trágica, pero en ambos casos la tragedia estaba corporizada, no sé si Román vos analizás esto, en los cuerpos de estos personajes, ¿no? La tragedia política, geográfica y territorial estaba subsumida también en esos cuerpos, es decir, que los cuerpos representaban lo que el cuerpo político y geográfico estaba pasando, ¿no? Y bueno, y ahí aparecieron el texto, aparecieron las palabras, lo que cada una podría haberse dicho en ese diálogo imaginario, porque en realidad nunca se encontraron, pero sí en escena. Y ahora le dejo la palabra a Román Carachino. Bueno, sí, totalmente, adhiero totalmente. Y la particularidad que tienen estas palabras es que nacieron para ser pronunciadas. Están en un libro primero y necesariamente están en un libro, pero lo que buscamos es sobre la pronunciación, es trabajar sobre la vibración del sonido de las palabras. Y por eso con Ana decidimos poner el título de Milena e Irene, periodistas, un pronunciamiento. Este es realmente la vibración del sonido de la palabra, una de las cosas que más me interesa trabajar a mí en el teatro, y estas palabras me permitían totalmente. Gabriela me mira con una cara con atención, porque justamente Gabriela es instructora, muy profundamente conocedora del sistema de Fedora Verasturi. Yo no trabajé con ella, sino con otra discípula de Fedora, en el que Fedora había empezado a investigar sobre la vibración del sonido de la palabra. Esto a mí me quedó, y en todos los espectáculos que yo he hecho después he trabajado justamente sobre esta vibración y esta particularidad. La palabra para mí tiene dos componentes esenciales, un componente intelectivo, conceptual, y un componente emocional que aparece en el momento del sonido. Entonces también es como uno puede entender, y cuando aparece el sonido de la palabra puede comprender. Es decir, uno de los sinónimos el otro día leía de la palabra comprender es abarcar. Es decir, cuando aparece la vibración del sonido, uno puede abarcar más componentes de esa palabra y la expresividad aumenta exponencialmente. Entonces, este espectáculo, o el germen de este espectáculo, son las palabras, pero bien dicho, un germen. Nos tocó hacerlo, hoy sacaba la cuenta, nosotros empezamos a hablar de esto en el año 2020. Para hacerlo en el 2021. En el 2021 yo estaba ya ensayando otro espectáculo que estaba comprometido, y después íbamos a ensayar Milena e Irene, periodistas. Pero apareció la
la pandemia. Entonces quedó en suspenso. También se suspendió el espectáculo que estaba ensayando, se cortó. Y entonces yo pensé ¿qué puedo inventar para que estas palabras sean pronunciadas? Y se me ocurrió hacer un cortometraje. Entonces, con Ana escribía y todo, y yo hice la organización dramática de esas palabras. Y ahora armé, a partir de esa organización que yo había hecho de las palabras, que ustedes van a tener porque está el texto en el libro, un guión de un espectáculo, de un cortometraje. Y justo una de las actrices, su hermano, es director de cine, tiene la escuela de actuación en cine, es Emiliano Romero, y por contacto así le interesó lo que yo le mandé, el guión, y bueno, lo filmamos. Y ahí estaba Luciana Cruz trabajando y Dalila Romero, justamente. Así que yo ahora los invito a ver el cortometraje. Pero primero tenemos la lectura, ¿eh? Antes del cortometraje habíamos hecho la lectura en público. Cierto, tenés razón. Hubo un punto anterior. No, claro, cuando yo terminé de hacer esta dramaturgia, que debo agradecer la generosidad de Ana, porque yo recortaba y pegaba, y dije lo que iba, lo que no iba, y todo, y yo le mandaba a Ana con miedo, y Ana decía, sí, vamos. Bueno, una generosidad increíble, no es común en los autores. Y entonces, cuando terminamos, lo leímos entre los dos, y digo, Ana, esto tenemos que leérselo a alguien, porque yo había perdido objetividad realmente, no sabía bien qué habíamos logrado. Y así que quedamos, inventamos una reunión y la cuñada de Ana nos invita a su galería de arte que está en la sala Siranush, en el primer piso, y ahí invitamos a nuestros amigos, al final reunimos más de 30 personas. Y ahí intervinieron Luciana Cruz y Trinidad Asensio. Y tenemos fotografías. Y tenemos las fotografías del archivo número 3 que vamos a ir pasando mientras las actrices... Claro, porque yo les pedí a Luciana, a todas, pero lo voy a hacer por orden, a Luciana y a Trinidad, que nos hablen brevemente desde el lugar en que están nomás, ¿cuál fue su experiencia al pronunciar estas palabras? A ver, entonces, sí. esta es la lectura. Claro, la lectura. Que armamos, yo armé una pequeña puesta en escena con esa mesa que estaba hermosa de mármol, y ahí ella es Luciana, y acá ya estamos hablando con el público. Bueno, Luciana, que ha venido de Pergamino, Luciana es de Pergamino, es una actriz de Pergamino, de una larga trayectoria allá en Pergamino, que yo quise convocarla para este proyecto, así que contanos brevemente lo que vos que quieras hablar de esta experiencia. Bueno, me lo escribí. Bien. Para estar organizada. Bien. Haber tenido el inmenso privilegio de encarnar por un instante fugaz a Milena Jensenska es uno de esos regalos que solo el teatro, en ese territorio mágico que es la ficción, puede ofrecer. Madre, periodista, traductora, escritora y también mujer libre. Su voz no se dejó domesticar. Milena se alzó contra el mandato de su padre, contra el silencio al que quiso reducirla a su esposo,
contra el corsé de la sociedad imponía a las mujeres que soñaban con más. Se rebeló contra los límites del amor, de la lengua, del cuerpo, del pensamiento. Pronunciar su voz me permitió pronunciarme a mí misma, y al hacerlo no me queda más que agradecer. Gracias, Milena, por tu coraje, por tu ternura, por tu fuego y tu rebeldía. Gracias, Ana y Román, por prestarme su piel, su historia y su verdad. Porque al decirla a ella, me dije a mí también. Y al hacerlo, dije también a mi abuela, a mi madre, a mi hermana y a mi hijo. Porque Milena se pronunció por ella, se pronunció por muchas. Y yo por un instante también fui todas ellas. Muchas gracias. Esto da sentido a la palabra pronunciamiento, ¿no? Realmente. Y Trinidad Asensio, que apareciste ahí, ¿eh? Sí. ¿Estás? Yo ahora. Ahí está Trinidad. A Trinidad también le pedí que pensara, y me dijo ya hace unos días que la encontré en un estreno, me dijo, ya pensé qué voy a decir. Así que... Del personaje de Irene. Claro, el personaje de Irene. Sí, para mí siempre ese trabajo lo recuerdo una conexión muy viva con la voz, o sea, con mi voz, con el sonido de mi voz. Además, trabajamos sobre un imaginario, entonces para mí era lo que ustedes me contaban sobre este personaje, lo que ustedes habían entrelazado entre ellas y lo que desde mi mundo yo le podía poner en la voz viva a este personaje y bueno, y en el encuentro con Luciana. Además, en ese trabajo, la apuesta y la apuesta como intérprete era desde un lugar sentada y con la lectura. Entonces, siempre yo recuerdo ese trabajo con una conexión muy viva con el sonido de la voz, con la potencia de mi voz y con el cuerpo que mi voz puede transmitir, puede llenar en ese espacio. Bueno, y siempre obviamente agradecidas a ustedes, y voy a decir algo como muy personal, sí. Pero en ese momento mi papá estaba atravesando un cáncer de garganta. Entonces salió bien, está todo bien, o sea, pero fue como sí, mi papá vive. Justo de garganta. Sí, entonces siempre pienso en este trabajo, en la voz de ellas, que no las conocimos, que solo las imaginamos, y en las posibilidades que yo tengo, que elegí como actriz, y bueno, y al encontrarme con ustedes se puede realizar esto de la voz, poner la voz. Eso, así que bueno, y gracias a mi papá que vive, que se curó, así que es una felicidad enorme. Se va cumpliendo esto que dice Ana, de poner el cuerpo, que finalmente el cuerpo es y cuando las palabras pasan a través del cuerpo de las actrices, de los actores, realmente cobran otra dimensión. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, pasamos al cortometraje. Claro, porque esto lo que ustedes nos ven ahí después hablando muy tranquilos con el público, pero yo estaba asustadísimo. Y por suerte nos dijeron que teníamos que ponerlo en escena, que teníamos que hacerlo. Había un entusiasmo, se había generado un entusiasmo. Además después Nestlé nos dio de comer unas comidas árabes, un rico vino y todo. Bueno, ya al rato yo ya estaba imaginando cómo iba a ser la puesta en escena. Y entonces nos planteamos hacer la puesta en escena. Pero ahí sí viene el tema de la pandemia. Y ahí tuvimos que parar, como parado todo el mundo. Atado de manos. La sensación era que, bueno, a todos nos pasó esto de que uno quedó atado de manos. Y surgió esta posibilidad de hacer el cortometraje. El cortometraje lo hicimos al final
en un día, en una jornada, en la escuela, el edificio de la escuela, yo lo fui a ver una vez, elegimos las locaciones, digamos, los diferentes espacios. Era un departamento viejo que tenía un montón de lugares, y ahí yo imaginé cómo íbamos a hacer cada una de las situaciones, y como las actrices todavía no habían estudiado el texto de memoria, cuando lo lean para ver que es un texto que no es fácil y además no es fácil de improvisar en escena en caso de algún olvido o algo. Es muy difícil para improvisar, había que saberlo. Y entonces yo les propuse que hiciéramos con la voz en off. Entonces se hicieron todas las escenas filmadas con las actrices, están hablando a ver qué hablan, pero el sonido de la voz y todas las pronunciaciones las grabamos todas después, y después en edición se incorporaron. Y acá para el video yo las convoqué a Luciana y a Trinidad. Luciana se vino especialmente también de Pergamino, porque con la pandemia se volvieron con el marido a Pergamino, y ellos estaban viviendo entre Pergamino y Buenos Aires, y se fueron a Pergamino, pero se vino un día y Trinidad ya no podía por cuestiones laborales. Entonces convoqué a Dalila Romero. Entonces primero vamos a Dalila, como no pudo venir porque después de la pandemia se fue a vivir a Escobar, y se fue con la familia, y tiene hijos chiquititos, y ahora me mandó un mensaje y dice: no puedo ir, Román, no puedo ir porque uno de los chicos tiene fiebre. Bueno, está bien. Entonces me mandó un WhatsApp, aprovechando los beneficios de la tecnología que tenemos en la actualidad. ¿Vos querés escuchar el audio antes del cortometraje o lo hacemos después? ¿Qué querés hacer? No, después. Por eso mejor vemos el cortometraje. Primero veamos el cortometraje. Bueno, entonces vemos vemos el cortometraje y nosotros nos ponemos al costado para que lo podamos disfrutar todos juntos. Irene Polo, periodista. Primero fue la familia, la profesión, la ciudad, Barcelona, y luego América. Secretaria general de la compañía de Margarita Xirgu, eso que en el teatro se llama asistente general. Milena Yenseska, dirás a todos los demás quién fuiste. ¿Quién eres? Una periodista,
en Praga, cuando era Checoslovaquia. Ellos creen que hacer periodismo es escribir acerca de lo que pasa. Creen que es informar sobre esto, sobre aquello. Creen que tiene que ver con la verdad. Todos mis artículos políticos son como cartas de amor. Escribí y traduje al checo, y traduje como si no fuera a escribir. Ellos creen que hacer periodismo es comunicar. ¿Acaso creen que yo tenía algo para decirles al oído? No. Hacer periodismo es manipular los restos, desenterrarlos. Los periodistas son cavadores, es ese que entra cuando no hay liturgia. Abrir, ver, tirar afuera lo que es tierra. La otra cara del periodismo es el silencio. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Lo que se podría ver no se puede mostrar. Hitler era visible. El discurso de Hitler no fue para el oído, fue para el ojo. El humo de los campos no solo se huele, se ve a lo lejos. Todos veían esa humareda que se elevaba hacia el cielo. Lo que se puede mostrar no se puede decir. El periodismo ha muerto por eso. Lo ha matado este siglo que exhibe. Los periódicos se han transformado en un comercio sin piedad. ¿Qué habla más, la obra de Federico o su asesinato? ¿O la obra luego de su asesinato? Vengaré la lengua de todos aquellos que la hablan. Hablo de la tela amarilla que corto en hexágono y coso sobre mi tapado. Mi estrella estará prendida a mi pecho y estará en el lugar de la prensa libre. Mi estrella afirma: esperen y vean. En todos los discursos se escucha la palabra armonía, la palabra pueblo, la palabra deber. Hay desesperanza en todos y el miedo recorta las conversaciones, impide que hablemos con el vecino, cualquiera puede ser un informante. En los reinos de la escasez de fantasía, de carestía espiritual que no percibe el hambre del alma, te daré mi pluma que se remoja en el olor de una tinta que se pudre. Yo, para empujar el olor que llegará desde los campos de concentración de Cataluña, de Zaragoza, de Valladolid, de Astorga, de Salamanca, de Santiago de Compostela, de La Coruña, de Toledo. Un olor que atraviese lo hondo de unas minas que fueron cegadas para borrar las huellas de los cadáveres. Imaginá si escribiéramos ahora. Sería una nota infinita. Para la infinitud. La única forma de escapar del abismo es contemplarlo, medirlo y descender en él. Ella tiene un plan, la soga con la que ató el paquete de diarios que se trajo desde Cataluña. Primero va a quemar los diarios y después medirá la soga, no sea cuestión de que sea corta. Tiene un plan. Debe calcular el peso. Debe medir la soga y calcular el peso con el fin de saber si podrá sostenerla. No me preocuparé. Si eso no funciona, compraré veneno en la ferretería. Verán mi traición. Ella tiene un plan. ¿Dónde está ese vestido que usaba para pasear los domingos por Malá-Straná en Praga? Ese vestido de escote amarillo. Cortará un trozo, hará una insignia, un hexagrama. Dibujará una estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos equiláteros superpuestos. Caminará con la estrella amarilla. Verán su traición. La guerra es el padre de todas las cosas. La guerra es también nuestro padre. El miedo. La guerra es el padre de todas las cosas. Una guerra civil no es una guerra sino una enfermedad. El enemigo interior está en mí. Extirparé esta enfermedad. ¿Puede un régimen político extinguir la compasión y la decencia? Cuando terminó la guerra abierta, los amigos que se negaron a entregarse fueron los famosos huidos, los que se negaron al monte, los hombres de la sierra. Alerté a Ruth, la vecina.
que se marchara cuanto antes, que ellos están llegando. Y ella, no me marcharé. Mira a sus hijos y me dice, no nos marcharemos. Detrás de casa pasa el moldava, con el gesto de alzar a uno de sus hijos y tirarse. ¡Qué país! ¡Qué país! Con tribunales extrajudiciales y persecución de los amigos. Comunicado. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. Firmado Francisco Franco Bahamonde. ¿Año de la victoria? Shh, shh. Escucha, batallón, atención, firmes. En Alemania y Checoslovaquia, los niños deben aprender a disparar y a desempeñarse como soldados. Algún día deberán defender al país y todas las tierras que el ejército toma, recupera, ocupa, invade. Sí, estoy escuchando, sí. El barco, en España. Los niños están allí y no paran de decir comida, comida, comida. Robado. Los padres habían muerto en el frente, volvían lisiados. Mientras los adultos colapsan, los niños permanecen insensibles, robados. No perdieron nada, porque nunca tuvieron nada. Así llegan a este barco, robados. El odio y el deseo de venganza transformaron a estos niños en soldados ideales, tanto en el frente como en los hogares. El siglo de los niños. El cartero devolvió la última carta de mi hermano con la siguiente leyenda: desaparecido. ¿Escuchás las pisadas? Por todos lados la misma pregunta: ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Harán de ti un soldado, niña. Las casas están abandonadas. Han saqueado las provisiones y todos los ahorros. No los escuchamos porque los soldados se comieron a los niños crudos. Franz pensaba que yo quería ser su prometida. Margarita pensó que me iba a intimidar con su invitación. Yo era su traductora. Al traducir, lees el texto como si fuera un birimbao. Te lo pones en la boca, con el dedo. Pensó que al decirme, sumate a mi compañía, yo iba a quedar perpleja, muda, pero me volví verborrágica. Él pensaba que yo quería ser su prometida. Ella pensó que me iba a intimidar con su invitación, a mí, justo a mí. Nunca entendió que yo acciono. Ella creía que yo me quedaría en el deleite de su encanto. Yo acciono. Yo dormía con un hombre que no amaba. Eso es estar prometida. Yo quería un cuerpo dispuesto solo para mi cuerpo. Ya tenía un padre y un marido. A mí qué me importaba que ella se casara. ¿Qué me importaba si tenía o no un hombre en su casa? Mirá esta foto. Mirá cómo proyecto una leve sombra sobre mis manos a la altura del brazo, sobre los muslos. Y esa colonia que había traído de Barcelona y tanto le gustaba. Perfume que me ponía detrás de las orejas, los pezones, el pubis, con cuidado que no se deslicen hacia abajo. Yo quería un esclavo. No quería las conversaciones en la sala, la toalla tibia esperando el baño caliente, el desayuno y ese cariño rancio. Y él pensaba que yo quería ser su prometida. Yo tengo un plan. Salgo con mi estrella. Mi estrella es el cartel que dice cogí con un judío. Degenerada. Yo tengo un plan. Mi plan es un montaje entre bambalinas. La guerra civil, la derrota republicana, el exilio y la noticia de que te casabas. Ahora yo protagonizaré una yerma escrita a mi medida. Mientras coso la estrella sobre el tapado borro el apellido. Pervertida. Si vienen a buscarme, usaré mi estrella para detener la sangre de mi menstruación. Si es que todavía menstruo. Si es que no termino seca. Seca. Seré de otra, Margarita, de otra. Moriré por la garganta. Y exclamarás, yo misma he matado a mi hija. No habrá repetición de esta escena. Yo misma he matado a mi hija. Y no habrá nadie que baje el telón.
escuchar. Sí. Sí, que podemos escucharlo ahora. Sí, espera, Ana, fíjame un poco. Papá me dice, cálmate, Ana, cálmate. No, a mí me dejó mucha emoción realmente volver a ver el cortometraje. Recordé la maqueta que hizo Marcelo Valiente. Cuando yo encontré la idea de que estas actrices estaban mirando encontré la punta de la madeja porque no le encontraba por dónde hacer el cortometraje y es decir, están con la maqueta y están invocando. Ahí pude tirar y armar el guión. Bueno, entonces el audio de Dalila, claro, Dalila ahora nos mandó un audio que podemos escuchar, ¿no? El señor técnico ahora lo va a pasar. Y está en la Dalila virtual. Es breve también. Buenas noches, lamento no poder estar ahí. No quería dejar de agradecerle a todos, a Román y a Ana sobre todo, la posibilidad de haber sido parte en un momento de todo este camino hasta este momento. Bueno, como actriz, mi experiencia al pronunciar los textos, pasaron varios años y sin embargo todavía me quedaron muchas imágenes. Fue una experiencia muy linda porque es un texto plagado de imágenes sensoriales desde el contenido de lo que íbamos diciendo y también desde el sonido que evocaban las palabras, ¿no? Como que las imágenes unían las frases, una cosa así. Y siempre la sensación que yo tenía era que además de todo eso que se iba generando de construcción de imágenes, por detrás o lo que sostenía eso era una decisión, un impulso de acción. Se veía, o sea, se sentía la vitalidad, el erotismo, la belleza, el humor de estas mujeres, las heridas, la valentía. Así que para mí fue un placer ahí poder evocar y entrar en ese imaginario y todo ese texto que es tan real, tan crudo y a la vez tan bello, ¿no? Bueno, eso. Quería compartirlo y espero que pasen una hermosa noche. Y ahora podemos pasar al archivo 5, que son las fotos de escena tomadas por Carola Danza de la puesta en escena de la obra, y vos vas a invitar a las actrices, claro. Claro. Ahora viene el momento que pudimos hacer el estreno. Teatro Tadrón. Entonces, bueno, las convoqué a Dalila y a Luciana. Y ya Luciana estaba Pedrito naciendo. Así que Pedrito, que ahora tiene ¿cuánto? 4 años, Luciana me dijo que no iba a poder, porque iba a tener que viajar a Buenos Aires con el bebé y todo, no iba a poder. Y Dalila, bueno, que también por cuestiones familiares no. Entonces, ahí convoqué a Gabriela González López y a Luciana Procaccini, que al final pudo llegar muy bien, y con ellas empezamos a ensayar y bueno, y empezamos la producción. También cambiamos la productora ejecutiva, porque hasta ahora era Luciana Gauna, y Luciana Gauna entró a trabajar en cultura de la municipalidad y me dijo voy a estar con mucha ocupación ahí y todo, y además como iba a cobrar un sueldo y nosotros hacíamos todo de manera independiente, tuvimos primero hubo un subsidio de Proteatro
que en vez de usarlo para hacer el espectáculo, lo usé para hacer el video. Y después la SAGAI nos dio otro subsidio, entonces con eso hicimos el espectáculo. Y hablamos con el Teatro Tadrón y lo estrenamos en diciembre del 22 en el Teatro Tadrón de Buenos Aires. Y tenemos... se Sí, fueron viendo la las fotos. foto, sí, sí. Bueno, y también les pedí, por supuesto, a Gabriela y a Luciana que nos den su impresión y cuál fue su experiencia. Así que la que quiera empezar. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Era mi primer acercamiento al teatro del relato. Hoy en día justamente estoy haciendo una obra que tiene que ver con el teatro del relato, pero este fue mi primer acercamiento a ese teatro, a estos personajes históricos que existieron en la vida. Es un texto bellísimo el que escribió Ana y Román, muy poético, sensible, profundo, pero creo que al mismo tiempo fuertemente reflexivo, porque estas dos mujeres que fueron víctimas del fascismo, del nazismo, me parece que representan mucho a muchas mujeres de hoy en día en la lucha. Entonces me parecía que era un texto que dialogaba permanentemente con nuestro presente. Para mí fue un gran desafío actoral, un gran desafío vocal, porque justamente era una obra que tenía que ver con la voz. Y voy a contar una anécdota, que miren, el día del estreno yo me quedé sin voz. Yo creo que el teatro es mágico. Esa función la pudimos hacer y yo estuve después 21 días sin voz. Me agarró una laringitis muy grave y me tuvieron que cortar el tratamiento porque al mismo tiempo me agarró una alergia por un corticoide. Y justamente esta obra que tenía que ver tanto con la voz me jugó una ola pasada. Pero siempre digo que el teatro es mágico. Para mí el teatro es mágico, esta obra era mágica y se pudo hacer la función. Y sobre todo tengo palabras de agradecimiento hacia Román, que nos acompañó en el proceso, que fue un proceso súper interesante, a mi compañera Gabriela, que nunca habíamos trabajado juntas y creo que fue maravillosa la experiencia, fue súper interesante el proceso, a Ana, que escribió esta belleza, porque es un texto bellísimo, y que además nos acompañó durante el proceso, pero estuvo presente en todas las funciones. Y me parece que uno como actriz, como director, ¿no es cierto?, agradecemos esta compañía. Así que yo tengo los mejores recuerdos, y ahora cuando veía el cortometraje, esos textos que están en la cabeza, están en el cuerpo, que quedaron en mí, realmente fue una experiencia muy, muy interesante, de mucho aprendizaje y muy enriquecedora. Así que gracias. Gabriela. Bueno, vos en el audio me dijiste que pensara cómo había sido interpretar esas palabras, algo así. Entonces, sí, pronunciar esas palabras, exacto. Entonces, bien, para pensar, me ceñí bastante a tu consigna. Bien. Porque bueno, además quiero decir que vos fuiste mi profesor durante el ingreso a la Escuela Nacional de Arte Dramático y que esa fue una experiencia muy hermosa para mí, que fueron durante muchas semanas vernos todos los días, y que cuando me convocaste para este proyecto tantas décadas después, bueno, fue muy hermoso poder reconectar con esa sensación maravillosa de estar haciendo el ingreso y sentir que era un juego, ¿no? Esto aparte, pero bueno, vamos a la consigna de las palabras. Lo que me acuerdo mucho fue una tercera lectura que hicimos en el estudio de Ana, que fuimos los tres, que fue muy fuerte, muy conmovedora,
que hablamos mucho sobre las vivencias directas de familiares directos nuestros de distintas guerras y distintos procesos, aunque no fueran de exilio, migratorios, y que también sentir que estábamos en un clima de época similar. Y eso es muy significativo porque fue hace unos años y bueno, y podemos decir que realmente estábamos en un clima de época similar. Y esa lectura que hicimos en el estudio de Ana para mí fue como, bueno, me llevó a que la vibración de las palabras después tuvieran una presencia de recuerdos familiares, porque a mis padres les tocó vivir una guerra y yo conocí tíos que habían perdido un brazo en la guerra y esas cosas, y entonces, o sea, esa era la vibración del sonido de mi palabra pensada. O la escena que me encantaba hacer, la escena de los niños y que jugábamos con las sillas, y bueno, y yo recordaba muchos relatos terribles que me había contado mi mamá cuando era chica. O sea, yo no me propuse ir ahí, no es que hice un trabajo de memoria, sino que eso venía por la potencia de la palabra de Ana. Y también ahora que te escuchaba hablar, que fue muy placentero trabajar y todo el proceso de los ensayos, también recuerdo la vibración del sonido de las palabras de Luciana. O sea, cuando ensayábamos, durante muchos ensayos, yo prefería no mirarla y trabajar con el sonido hasta que recién después, con toda la carga de eso que llegaba de su sonido, la miré, pero que fue como una decisión para que tuviera toda esa carga. Y toda esa carga estaba en el texto original, ¿no? En ese texto primero, que cuando lo leímos la primera vez en un café, dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Así que para mí fue un proceso súper interesante, muy hermoso. Me encantó también compartir con Luciana, que nunca había trabajado, y bueno, y con ustedes, y coincido también con lo importante o lo gratificante que es que la autora haya ido a todas las funciones. Eso, muy agradecida. Muchas gracias. Como decía Román, justamente creo que en un mensaje hoy, esto de pronunciar la palabra y la voz es el cuerpo, pero es de un cuerpo impropio, porque en realidad no es del cuerpo, la voz no es de una propiedad única de ese yo, de ese sujeto personal, sino que sale algo del cuerpo, que sale y está en medio de uno con el otro. Entonces esa voz la construye también el otro que está escuchando. Por lo tanto, esas voces que ustedes traían en la actuación se construían en la medida que había alguien que también estaba del otro lado, que abarcaba, como decía Román, y hacía de caja de resonancia. Entonces, el placer mío de ir a escuchar era que la palabra se encarnaba y volvía y se reproducía en ese espacio nuevamente y se convertía en nueva. Era nueva cada vez, como ahora es también en este instante. Y después vos seguiste el camino. Sí, quiero comentar que, bueno, se ve que veníamos trabajando bien, porque, como les dije, estas palabras habían nacido para ser pronunciadas, y hasta ahora hemos trabajado sobre la pronunciación de las palabras. Incluso Ana me contaba también en los ensayos y todo las emociones que le producían escuchar, oír las palabras, la vibración del sonido de la palabra. Y finalmente, yo estaba por ir a Barcelona. Primero iba a ir a París y después iba a ir a Barcelona.
por cuestiones personales, placenteras y no placenteras. Pero, en Barcelona vive Gloria Santamaría, que es la investigadora que había escrito el libro sobre Irene Polo y que tomamos nosotros como base de la investigación. No estaba traducido, así que lo leímos en catalán. Yo por suerte descubrí que tengo un abuelo catalán, así que leímos en catalán. Y cuando estaba por ir allá, aparece Gloria Santamaría, me dice que está por salir su segundo libro sobre Irene Polo y que quiere hacer una presentación. Y yo le dije, mira, yo puedo arreglar y puedo hacer como si fuera una entrevista imaginaria a Irene Polo. Y entonces, haciendo otra dramaturgia con las mismas palabras que usábamos en el espectáculo y metiéndome yo como periodista que hacía las preguntas, inventé una entrevista a Irene Polo, que la hice en Barcelona con una actriz catalana, con Neus Aguado, que es poeta también, y la hicimos allá en una librería un sábado al mediodía en Barcelona. Y en la presentación del libro de Gloria Santamaría. Y ahora acá se va a producir un hecho histórico, porque he logrado convencer a Ana que lea sus palabras. Porque la vengo persiguiendo hace tiempo para que hagamos un espectáculo juntos, ella contando sus historias, narrando sus historias. Y siempre ella está remilgada, pero ahora la convencí para esto. Y quizás ustedes están presenciando la piedra fundamental del próximo espectáculo que hagamos juntos. Así que ahora vamos a leer algunos fragmentos, no se asusten, algunos fragmentos de la entrevista que yo imaginé que se podía hacer. Yo empezaba diciendo un pequeñísimo prólogo que dice: hay episodios de nuestra vida dictados por una discreta ley que se nos escapa. Leo en un libro de Enrique Vila-Matas, un escritor catalán. Hoy aquí, haciendo un reportaje imaginario a Irene Polo, periodista catalana, siento que esa ley nos ha encontrado. Las palabras han sido poetizadas por Ana Arzuagnán, escritora argentina, a partir de datos de las investigaciones de Gloria Santamaría y Pilar Tur, escritoras catalanas, y ordenadas dramáticamente por Román Caracciolo, teatrista argentino. Este enlace entre Cataluña y Argentina nos lleva a centrarnos en el tiempo que Irene Polo vivió en Buenos Aires, llegando con la compañía de Margarita Xirgu en 1937. Bueno. Irene Polo, ¿cómo surgió el sorpresivo viaje a América? Primero la familia, la profesión, la ciudad, Barcelona, y luego América. Secretaria general de la compañía de Margarita Xirgu, lo que en el teatro se llama asistente general. Verás, algo imprevisto y de gran sencillez. Fui a hacer una entrevista con Margarita Xirgu y al terminar hablamos de su próxima gira por América. En broma le dije, ¿me lleva con usted? Y para mi sorpresa, me dice que sí, que le gustaría que viaje como representante de la compañía, que quiere romper con formas viejas y que hablo en serio, me dijo. Y en 3 días resolví un viaje que iba a durar al menos 2 años.
llena de ilusiones y con muchos proyectos, y sobre todo la ocasión de estar junto a la Yerbu, admirable como artista y una amiga entrañable. Y en este año, 1937, también será tránsfuga del periodismo. Me llamaban así por los desvíos que cometía en mis notas. ¿Quién? Ellos, los dueños del periodismo, creen que hacer periodismo es comunicar, como si yo tuviera algo para decirles al oído. No. ¿Y para usted qué hace un periodista? Para escribir notas hay que aprender del enterrador, de su oficio, mirar cómo localiza la sepultura, cómo la vacía. Para poder manipular una tumba deben pasar por lo menos 5 años desde que se entierra el difunto, para que la ley considere ese cuerpo cadáver. Y los sepultureros manipulan restos cadavéricos. Hacer periodismo es manipular los restos, desenterrarlos. Los periodistas son cavadores. Es ese que entra cuando no hay liturgia, ningún canto, ningún familiar. Busca la pala y la soga, abrir, ver, tirar afuera todo lo que es tierra. ¿Y si no es así? La otra cara del periodismo es el silencio. De lo que no se puede hablar hay que callar. Lo que se puede mostrar no se puede decir. El periodismo va muriendo por eso. Lo ha matado este siglo que exhibe. ¿Y qué pasa con los periódicos? Se han transformado en un comercio sin piedad. Lo que importa es lo que rodea a la noticia. Es el escenario alrededor de ella, no es la noticia. ¿Qué habla más? ¿La obra de Federico o su asesinato? ¿O la obra luego de su asesinato? Pasamos a otro fragmento. ¿Y tenían noticias de lo que estaba pasando en España? Teníamos idea de lo que pasaba. Una amiga, Petra Cuevas, me escribía. En los dedos me enroscaban los cables como si fueran anillos. Me relataba. Me enchufaban y volvían a enchufar con las manos empapadas de gasolina para que la corriente diese más fuerte. Entonces la obligaban a hacer el saludo fascista. Como de un surtidor, la sangre salía de los dedos. Lo que no sabían es que la sangre no corre del mismo modo en las venas de los desesperados que en las venas de los impasibles. Muchos pensaban que esa guerra fue un ensayo para otra. Sí, nuestra guerra fue un laboratorio perfecto para ensayar armamentos y tácticas de guerra. El gobierno nazi lo reconoció desde el primer momento, rojos y blancos. ¡Marcho al frente! ¡Viva Alemania! ¡Viva Franco! Gritaban en la avenida Castellana, que pasó a llamarse del Generalísimo. Y el gobierno de la Generalitat dispuso una guerra dentro de la guerra. El director de la cárcel Modelo de Barcelona definió a los presos como la 10.000.000ª parte de una mierda. ¿Y sus amigos? Cuando terminó la guerra abierta, los amigos que se negaron a entregarse fueron los famosos huidos, los que se negaron al monte, los hombres de la sierra. Una guerra civil no es una guerra, sino una enfermedad. Y yo extirpé esa enfermedad. ¿De qué manera? La única forma de escapar del abismo es contemplarlo, medirlo y descender en él. ¿Con qué letra se hubiera identificado mi expediente? ¿La E de enterado, que significa ejecución de la sentencia? ¿O la C
de conmutado, o una acotación manuscrita de garrote y prensa. Yo era la pervertida, sin espacio para el relato oficial. ¡Qué país! ¡Qué país! España era un universo penitencial, con tribunales extrajudiciales y persecución de los amigos. En el comunicado de Francisco Franco del 1 de abril de 1939 dice: año de la victoria. Año de la victoria. Vamos a otro fragmento. ¿Y usted en América? Sí. ¿Conocía la situación de los niños de la guerra? Robados. Ya no se siente el olorcito de esos 12.042 niños que habían sido apartados de sus madres y entregados al auxilio social, hospicios y centros religiosos o familias blancas, tras cambiarles el nombre. El barco, el aire irrespirable por el fuerte olor de los hombres sucios, el humo del tabaco. Se olvidan por completo de que se encontraban en compañía de niños. Los niños no paraban de decir: comida, comida, comida. ¿Pero por qué ese viaje? La gente creía que de estos niños solo se podía esperar el crimen. El viaje en barco no era turismo, era la prueba del robo. Robados. Los padres habían muerto en el frente o volvían lisiados. Mientras los adultos colapsaban, los niños permanecían insensibles. No habían perdido nada porque nunca tuvieron nada. Así llegaron los barcos, robados. Vamos a otro fragmento. Y mientras tanto seguía con la compañía. Solamente siendo la secretaria de la Shirbu en Buenos Aires, ya que no podía viajar en las giras. Cambió su situación. Sí, la necesidad de disponer de más recursos económicos para mantener a mi familia me llevó a retomar mi tarea de traductora, ya que había hecho eso en Barcelona. Estaba en contacto con 3 editoriales de Buenos Aires y también con algunas personalidades del mercado literario. Luego se agregó el puesto de secretaría de un empresario de perfumes. En realidad, lo que había cambiado, y mucho, era mi situación anímica. ¿Y volver a España? Había tenido que abandonar mi ilusión de volver. Solo quedaba la soledad y la impotencia. Otro fragmento. ¿Y su salud? Estaba con un decaimiento nervioso terrible, una angustia que no sabía si iba a poder resistir en caso de que durara mucho más. Tampoco había vuelto a escribir porque estaba pasando unos días muy dolientes. La situación política se profundizaba. Tal como iba la guerra, ya en 1941, yo percibía que se estaba produciendo la nazificación de América. De hecho, la Argentina será el foco principal, el cuartel general de las operaciones nazis en Sudamérica. Tenía que morderme la lengua castellana de América, no la lengua catalana ni la castellana de España. Esas no las había perdido en el océano. ¿Y la Shirbu sabía de todo esto? Ah, Margarita, la Shirbu, ella en su gira. En este tiempo estaba en Chile, se había casado con su administrador. A mí no me importaba que ella se casara, ya lo había hecho una vez. ¿Qué me importaba a mí si tenía o no un hombre en su casa? Lo que me importaba era lo que arde, las caderas,
el perfil de su rostro, todo como una composición deslizándose en mi sueño. Se escribía con ella. En la última carta no enviada, le escribía: la guerra civil, la derrota republicana, el exilio, la guerra total, la disolución de la compañía y la noticia de que te casabas, ya no más. Saldré de escena en el momento justo. Me haré invisible hasta que el olor de mi cuerpo llegue hasta Chile. ¿Sentirás el olor de Chile, Margarita? El olor no habla, no más palabras. Haré un montaje entre bambalinas. Margarita, la roja, la que gritaba abajo la monarquía. Ahora yo protagonizaré una yerma escrita a mi medida. No lloraré. Será mi carta que llegará a tu destino. Y exclamarás: yo misma he matado a mi hija. La exclamación será un grito, no un llanto. No habrá repetición de esta escena. Yo misma he matado a mi hija. Y no habrá nadie que baje el telón. Y yo terminaba diciendo: Irene Polo estuvo en Buenos Aires hasta el 3 de diciembre de 1942, día en que decidió quitarse la vida. Juntos, Gloria Santamaría, Pilar Tur, Ana Arzumanian y yo, Román Caracciolo, hemos intentado adentrarnos en el misterio que la trasciende. Y Iesenska e Irene Polo especialmente, que nos han inspirado tanto y que siguen, ¿no? Yo quería sugerir algo así, pues ya que hablamos tanto de la pronunciación y todo, si tienen ganas, cada uno, cuando está solo, para evitar la vergüenza y eso, no a las actrices que están presentes, digan algunas frases del texto leyéndolo y pronúncienlo para tener la experiencia de qué es tener esas palabras en la boca. Digo a los que no han tenido la experiencia. Es un juego. Hablamos tanto de pronunciación acá que faltaría que cada uno ejercite o haga o pruebe qué es pronunciar. Muchas gracias. No, es algo muy breve, vuelvo a ser reiterativo, pero bueno, agradecemos al Centro Cultural de la Cooperación, al técnico que también hizo todas las proyecciones, y a ustedes por acompañar a los autores. Somos Barnacle, Mora Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo. Gracias.